Me tomó 40 años en aprender esto que quiero compartir con ustedes en este día de hoy. Y es algo que si pudiera volver atrás, me dijera a mí mismo ya en mis 20 años. Quiero decirte que no importa la situación que tú estés viviendo actualmente, si estás en este país o donde quiera que tú estés y tienes un sueño o estás pasando por una situación difícil y sientes que no avanzas en la vida, quiero contarte estas cosas que he aprendido y tu vida puede cambiar como cambió la mía después de todos estos aprendizajes. Y el primer punto que te voy a decir es que he aprendido es que el tiempo es demasiado valioso. Es algo que no podemos volver hacia atrás. O sea, el tiempo pasa y no podemos recuperarlo. O sea, hay cosas que pudimos hacer o tenemos que hacer ahora mismo y por alguna razón no la hacemos. El tiempo es oro y hay que aprovecharlo. Porque, como te digo, no vuelve hacia atrás. Las cosas que pudimos hacer, que tenemos que hacer y no las hacemos, sea por una razón específica, el tiempo no vuelve hacia atrás. El tiempo siempre va avanzando y es algo que si tú no lo aprovechas, pues solamente te va a quedar el pensar lo que hubieras podido hacer y nunca lo hiciste, sea por miedo, por la circunstancia o por lo que sea. Es un factor que no podemos detener, aunque queremos, no podemos hacerlo. Lo segundo que me he dado cuenta a través de los años es la importancia de invertir cuando uno está bien joven. Porque el tiempo, como te mencioné, va pasando. Entonces, si tú empiezas joven a invertir lo que puedas, sea en este caso que estamos en este país, sean $100 mensuales, $50 mensuales, $20 mensuales, lo que tú puedas. Porque a veces lo que pasa es, cuando estamos jóvenes principalmente, o la edad que tengamos, pero vamos a hablar ya cuando estamos bien jóvenes, decimos $50 no es mucho, $20. Entonces siempre queremos ahorrarnos de mucho. Y lo que termina pasando en este caso es que no nos ahorramos nada, ni lo mucho ni lo poco. Entonces yo diría, si volviera hacia atrás, en mis 20, me diría que tuviera que ahorrar lo más que pudiera desde temprano. Si empiezas temprano, puedes lograr muchas cosas, ya empezando bien temprano, con lo que sea, con lo que puedas. Lo tercero que he aprendido es que dejar de quejarse cambia tu vida. Una vez aprendí eso, que dejar de quejarme por todas las otras cosas que no tengo control cambian mi vida. Por ejemplo, muchas veces nos quejamos del gobierno, de las situaciones de los demás y de tantas cosas. Pero aprendí que uno es que tiene que tomar acción por sí mismo. Las otras cosas que no tenemos control de ellas no nos cambian la vida. O sea, nosotros cambiamos nuestro destino. Nosotros mismos cambiamos ya lo que queremos ser y tomamos acción de lo que queremos. Entonces no vale de nada quejarse por todo y ver las cosas que no tenemos o que no controlamos. Cuarta cosa que he aprendido a través de los años es que hay que ser agradecido. Hay que ser agradecido de la vida, agradecido con Dios y principalmente agradecido por las cosas que tenemos.
hay que dejar de pensar en lo que no tenemos y enfocarnos en lo que gracias a Dios nos da cada día. Lo que sí tenemos, que es lo que la vida nos da. Siempre me he dado cuenta de que siempre hay personas que tienen menos que yo. O sea, hay personas que tienen menos que uno regularmente. Entonces, por difíciles que sean las cosas, siempre hay personas que están peor que uno, en peores condiciones que uno. Y si nosotros podemos caminar, podemos comer, podemos hablar, podemos, qué sé yo, hacer tantas cosas. En el caso mío, que estoy aquí en este país, o de ustedes que están aquí, no sé cuál sea el caso. Pero de verdad que una de las cosas clave es ser agradecido con Dios. Agradecido por lo que tú tienes y dejar de pensar en cosas que no tienes. Agradece y verás que la vida tuya la verás diferente y tendrás un nuevo sentido en la vida. La quinta cosa que aprendí es no siempre trabajar duro es la mejor opción o lo mejor, sino trabajar inteligentemente. El hecho de que tengamos un trabajo bien duro, trabajemos 2, 3, 4 trabajos, no significa de que sea esa la clave del éxito, nos va a llevar al éxito. Siempre tenemos que trabajar y tratar de buscar la manera de cómo trabajar menos y producir más. Con esto no quiero decir que no es bueno tener 2 ni 3 trabajos. Si tienes que hacerlo y echar para adelante. Pero lo que te quiero decir es que a veces tenemos que prepararnos para trabajar más inteligentemente. No siempre porque trabajemos duro va a ser la llave del éxito, sino hay que ser inteligentemente y tratar de lograr esas cosas que nosotros deseamos. Simplemente haciendo las cosas bien y tratando siempre de superarnos para que las cosas vayan fluyendo cada vez mejor. La sexta cosa que he aprendido a través de los años es que aprender habilidades nuevas siempre te abre las puertas. Aprender cosas nuevas cada día, nuevas habilidades, nuevos oficios, estudiar más, prepararte más. Cualquier cosa cosas nuevas que de verdad te van a sumar, te van a hacer echar para adelante. Eso te va a ayudar muchísimo y te puede encaminar a mejorar tu vida en un 100%. Especialmente aquí en este país donde vivimos, hay muchas cosas que tú puedes prepararte cada día más, puedes ir aprendiendo cosas nuevas y, como te digo, te pueden encaminar a un mejor futuro y avanzar más en ese proyecto, en eso que tú quieres lograr, que no, ahora mismo no lo puedes lograr, lo que sea. Si te preparas y haces cosas así, puedes echar para adelante. La séptima cosa que he aprendido a través de los años es que hay que seleccionar los amigos. He aprendido que a través de los años que hay que saber seleccionar bien las amistades que tenemos. O sea, con esto no te quiero decir que no tengas amigos, que no tengas amistades. Simplemente te estoy diciendo que es mejor rodearse de menos personas cada vez más, pero personas que te aporten, personas que estén con tu mismo pensamiento, incluso con mejores pensamientos de lo que tú tienes, pensamientos de progreso, pensamiento de echar para adelante, y alejarse de aquellas personas que no comparten tus visiones, no comparten tus sueños y de verdad que están en otra cosa muy lejana a lo que te lleva hacia adelante. Hay que saber elegir las amistades que te sumen y no que te resten. Y la octava cosa también que he aprendido es que si tú quieres ver cambio en tu vida, si tú sientes que tu vida no estás avanzando, no va para ningún lado,
sientes que estás en el mismo círculo y no ves avance de ninguno, pues lo primero que tienes que hacer es cambiar las cosas que ya estás haciendo. O sea, porque lo que estás haciendo no te está dando resultados claramente. Entonces yo he aprendido que si tú quieres cambio, pues tú debes cambiar las cosas que estás haciendo. Y ahí entonces verás cambio en tu vida. Esto se aplica ya en las finanzas, en cambios, vamos a decir, cambios de salud. Tú quieres verte mejor, tienes que hacer ejercicio, o sea, no sé, lo que sea. Pero sea lo que tú quieras, sea en las relaciones, en tu salud, en tus finanzas. Si quieres ver cambios, si quieres ver que las cosas sean diferentes a como son ahora mismo, pues tienes que empezar a hacer cambios para que tú veas los resultados. Si no haces cambios, pues no vas a ver resultados. Las cosas seguirán así y todo seguirá mal, si está mal en este caso. Quiero decirte que no importa la situación que tú estés, en el lugar que tú estés ahora mismo en tu vida, no sé, lo que sea que esté pasando por tu vida, yo quiero que tú entiendas que si empiezas a hacer las cosas desde hoy, empieza hoy a hacer los cambios, empieza hoy con un propósito, empieza hoy a ahorrar más dinero, sean $5, $10, lo que tú puedas. Empieza hoy a hacer ejercicio, empieza hoy a comer saludable, empieza hoy a reunirte con gente que de verdad sí valen la pena, con gente que te pueden encaminar hacia un camino correcto, que en vez de restarte, sumen a tu vida y empieza a ser más agradecido con Dios, con la vida, con todo lo que nos da en este día de hoy. Y nada, poner en práctica todas las cosas buenas, pero hay que empezar desde hoy. Y esos cambios llegarán a tu vida, te lo aseguro. Nada, mi gente, yo espero que les haya gustado el video. Si les gustó, lo único que les pido es que me regalen un like, se lo agradezco bastante. Y si no se han suscrito al canal, suscríbanse al canal para que sean parte de esta comunidad, que lo que queremos siempre es echar para adelante en este gran país. Siempre estamos buscando la manera de cómo progresar, cómo ser mejores seres humanos y cómo podemos tener un mejor futuro. Así que hasta un próximo video, mi gente.